Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Tuvimos un mes de junio bien interesante con varias compañías Big Tech cayendo y por supuesto que estuvimos aprovechando para comprar. No solamente eso, sino que sectores incluso un poco más defensivos estuvieron corrigiendo y también aprovechamos esa caída para diversificarnos en lo mismo. Hoy vamos a estar analizando todas las compras y ventas que hicimos para todos los portafolios del canal durante el último mes y siempre aprovechamos también para hacer análisis técnico fundamental en varios de estos negocios que estuvimos comprando. También le adelanto que hicimos muchas operaciones con opciones aprovechando toda la volatilidad que entró en los mercados. También las cripto siguieron a la baja y también fue otra de las cosas que estuvimos haciendo durante el último mes aprovechando estas caídas. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando del portafolio de trading, el mayor portafolio del canal. Además, fue un portafolio bastante activo durante el mes pasado. Vamos a empezar hablando de las compras y ventas y luego todas las operaciones que hicimos con opciones. Si se recuerdan del video del mes anterior, las últimas operaciones que revisamos fue esta que hicimos el 5 de junio, así que vamos a empezar a partir de ahí. Vean por acá, ya el día 11 de junio estuvimos aumentando nuestra exposición a Microsoft. Volvió a caer Microsoft durante el último mes por debajo de los $400 y saben que esos son precios que me gustan muchísimo. De hecho, vamos a ver un poco más adelante que no solamente estuvimos haciendo compras, sino operaciones con opciones. Microsoft ahora mismo sigue a unos múltiplos, la verdad, bastante interesante. Está, yo diría, posiblemente de las 7 magníficas, sigue siendo la más barata. Fíjense por acá cómo está por debajo del fair value, aunque es verdad que por flujo de caja está un poco más cara. Sigue a 23 veces beneficios, que me parece un múltiplo bastante atractivo. Muy por debajo del sector de los promedios históricos y el forward pair lo podemos ver aquí menos de 20 veces, es decir que incluso para el año que viene se ve mucho más barata. Sí es verdad que desde esas compras que hicimos rebotó, pero bueno, yo diría que todavía estos precios por debajo de $400 que sigue está muy interesante, ahora está alrededor de $3.90. Como pueden ver, tenemos algunas operaciones con opciones que vamos a ver un poco más adelante. Yo diría que como una inversión a 5 o 10 años, incluso para el portafolio de largo plazo, siguen siendo precios extremadamente atractivos. También hicimos algunas compras en Domino's. Domino's es una compañía, yo diría que se podría englobar perfectamente en consumo defensivo. Las personas cuando le va mal la economía compran pizza, cuando le va bien compran pizza. Así que en general es un muy buen negocio para darle solidez al portafolio. Podemos ver por aquí que la zona de compra que estuvimos utilizando fueron los $2.97. Hace mucho tiempo la estábamos esperando por debajo de $300 y finalmente la pudimos comprar. Y vean por acá que también está muy por debajo del fair value, muy por debajo de los promedios históricos de la compañía y realmente el crecimiento que se espera a largo plazo sigue siendo muy sólido. Recuerden que esta es la mayor cadena de pizza del mundo. Si nos fijamos por acá, la tendencia en términos generales ha seguido siendo bajista. Vamos a esperar a ver si logra superar durante las próximas semanas la media móvil de 50 periodos. Va a ser la primera zona importante que tendremos que estar atentos, ¿ok? Pueden ver por aquí que también estuvimos aumentando posiciones en Salesforce. También en Intuit, así que se puede imaginar que las compañías de software no tuvieron un mes demasiado positivo. En el caso de Intuit, es una compañía que no tiene una exposición tan grande como por ejemplo Microsoft y también Salesforce, pero bueno, sí decidí diversificarme un poco dentro del sector de software. ¿Por qué lo hice? En primer lugar, está a la mitad de su fair value valor intrínseco, cotiza increíblemente a 16 veces beneficios. Intuit es una compañía que históricamente cotizaba carísima y es increíble los múltiplos tan baratos que estamos viendo ahora mismo. De hecho, fíjense cómo el ratio precio-flujo de caja está por debajo de 10 veces. El reporte de ganancia que fue en el mes de mayo fue sólido, pero aún así la acción vamos a ver que cayó bastante. Podemos ver por acá que también las estimaciones de crecimiento son muy buenas. Se espera crecimiento de doble dígito en ingresos, ganancias y flujo de caja, que realmente para una compañía creciendo más del 10% debería cotizar con múltiplos más caros. Fíjense que la tendencia no ha cambiado, sigue siendo una tendencia bajista, así que si está buscando un trade de corto plazo, todavía me parece muy riesgoso estar comprando. Sin embargo, si va para un swing trade un poco más mediano placista, creo que los múltiplos sí están bastante atractivos. Le comentaba que Salesforce fue otra de las que estuvimos comprando. Ya teníamos un paquete de 100 acciones que vamos a ver un poco más adelante que se nos ejecutó. Pero bueno, eso hizo que nuestro precio promedio estuviera muy cerca del precio actual de las acciones, lo cual es bastante positivo. De hecho, ya estamos pensando incluso en hacer operaciones de opciones como los cover call. Salesforce, muy por debajo del fair value, muy por debajo de los promedios históricos de la compañía y del sector. Llama especialmente la atención que el ratio precio-flujo de caja está por debajo de 10 veces. Es un múltiplo muy atractivo. Y vean que los flujos de caja que está generando la compañía es una verdadera locura. Se espera que genere 15 billones de flujo de caja positivo este año más o menos, cuando cotizan 136 billones. Es decir, que podríamos recuperar nuestra inversión perfectamente en menos de 10 años.
Seguimos, vean que hicimos compra de acumulación en Domino's y Meta. Estuvimos aprovechando que cayó de nuevo por debajo de los $600 para llevar algunas acciones. A ver, Meta, al igual que el resto de las Big Tech, está teniendo problemas con los flujos de caja, pero en términos generales los múltiplos bastante atractivos. PER 20, ratio precio flujo de caja de 11, que para el crecimiento de Meta me parecen múltiplos atractivos. De hecho, fíjense por acá, se espera un crecimiento del 20% en ganancias por acción, cuando vimos ahí que la acción está cotizando a 20 veces beneficios. Los flujos de caja teniendo problemas en el corto plazo, pero a largo plazo se espera que se recupere. Vamos a ver hasta cuándo dura todo este gasto de CAPEX que han tenido todas estas compañías. Como pueden ver, se había disparado por encima de los $600, pero ya durante la última sesión volvió a caer por debajo de esos $600, que bueno, ya saben que a mí me siguen pareciendo precios bastante atractivos. También compramos Nvidia. Habíamos dicho que Nvidia en $200 me parecían muy buenos múltiplos. Seguramente durante la semana vamos a estarla analizando un poco más de cerca. Está cotizando ya por debajo del fair value, increíble. Vean además que está cotizando algunos múltiplos muy por debajo del sector tecnológico, lo cual de nuevo me parece increíble porque Nvidia es la que más está creciendo de las grandes compañías. PER 29, ratio precio flujo de caja de 37, que bueno, no son múltiplos baratos, pero nuevamente por debajo del sector y por debajo de sus promedios históricos. Increíble también el forward PER a 15 veces y ya para el año que viene se espera que genere más de 270 billones en flujo de caja positivo. Vean además, estamos pegados a la media móvil de 200 periodos y ya el MACD está sobrevendido. Así que si juntamos todo eso, a mí me parece que es una muy buena oportunidad de compra. También estuvimos reforzando en T-Mobile. T-Mobile es una compañía que también se engloba dentro de una compañía defensiva. Ha estado muy bajista. Recuerden que es la mayor compañía de telecomunicaciones de los Estados Unidos. Muy por debajo del fair value, muy por debajo del sector y sus promedios históricos. Así que estamos comprando con descuento. Se espera que siga creciendo a muy buen ritmo, de más de doble dígito las ganancias por acción. Y los flujos de caja también son impresionantes. El dividendo no es tan alto como la competencia, pero bueno, ya estamos recibiendo un 2.22% de ingreso extra con esos dividendos. Vean por acá que también la tendencia ha seguido bajista, pero bueno, simplemente estoy aprovechando para acumular. Seguramente en 2, 3, 4, 5 años esta compañía va a estar muy por encima de los precios actuales. Si se fijan aquí, también estuvimos haciendo una toma de ganancia que fue Royal Caribbean. En el caso de Royal no creo que esté a malos precios para mantener. Si usted la quiere dejar por 5 años, por ejemplo, porque si se fijan, las expectativas de crecimiento son de doble dígito a largo plazo, cuando la compañía cotiza un PER 17, es decir, que creo que está un múltiplo muy razonable para mantenerla. Pero bueno, en el caso de Royal sí es verdad que la compramos en la parte baja de la tendencia. Pueden ver aquí, buscando ventas en la parte alta de la tendencia. Entonces simplemente llegó a nuestra zona objetivo, pusimos un stop loss y ese stop loss se ejecutó. Si usted quiere mantenerla por más tiempo, como vimos ahí, realmente creo que tiene todo el sentido del mundo. Si quiere llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, compartimos estos portafolios todas las semanas, va a poder encontrar libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, análisis profundos a compañías, directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, también los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, y muy importante, acabamos de lanzar el Stock Tracker para darle seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. Si se quiere unir, va a poder encontrar el link tanto en el comentario destacado como en la descripción de este video. A continuación, vamos a chequear todas las operaciones que hicimos con opciones, cuál es la lógica y cuál es mi plan con estas operaciones. Fíjense que Netflix estuvo cayendo y aprovechamos para hacer muchas operaciones con la compañía. Estuvimos haciendo put credit spread en la zona de 70-60. También estuvimos haciendo otro naked put en la zona de 65. Estuvimos capturando crédito con todas esas operaciones. Y bueno, como pueden ver, la lógica es poder comprar paquetes de 100 acciones cerca de los $70-65. ¿Por qué me parece que ese precio es muy bueno? Si se fijan por aquí, ya la compañía está por debajo de su fair value por ganancias por acción, aunque podremos ver un poco más de caída por flujo de caja. Por eso dije, voy a hacer esas operaciones. Si cae, la puedo comprar un poco más barata. Si no cae, bueno, me quedo con esa prima que recibí. Vean por acá que el forward PER de Netflix está 20 veces para el año que viene. Nada mal, la verdad. Los flujos de caja crecientes estables, un poco bajo para su capitalización de mercado, pero bueno, por eso estamos tratando de comprarla un poco más abajo. Y muy importante, si nos vamos a la gráfica semanal de Netflix, llevamos 2 semanas aguantando bastante bien la media móvil de 200 periodos semanal. Así que yo lo que le diría es que está en una muy buena zona, tanto para acumular si le gusta a largo plazo, como para hacer este tipo de operaciones con opciones. Por ahora la mantenemos, tenemos esas operaciones abiertas en nuestros portafolios.
También hicimos un put credit spread en Microsoft con strike price 3.55, 3.45. ¿Por qué lo hicimos? Ya vimos los múltiplos de Microsoft. Realmente no quiero volverlo a revisar. Está bastante barata en comparación con todo el sector. Pero fíjense que también esta zona de 3.50 fue la zona donde rebotó anteriormente. Así que lo que estábamos apostando es que vamos a ver este rebote, que de hecho fíjense que está ocurriendo, ¿ok? De hecho, seguramente ese contrato es un contrato que está a punto de ser cerrado, ¿ok? Seguimos, también hicimos operaciones con opciones como Meta, Put Credit Spread en 520, 510. En el caso de Meta seguimos exactamente la misma lógica que Microsoft. Si se fijan por aquí, tuvimos un rebote en la zona de los 520 anteriormente. Y bueno, eso es lo que estamos buscando, ¿ok? Que la compañía va a respetar los 520 y a partir de ahí vamos a quedarnos con esa prima que recibimos $135 bastante bien. Pexi, hicimos un Put Credit Spread en $130. Pexi es una compañía que hemos estado comprando bastante. Me gusta mucho el negocio. Está por debajo del fair value. Cotiza por debajo de los promedios históricos y del sector. Dividendo del 4%. Sólidas estimaciones de crecimiento. Así que si logro hacerme con un paquete de 100 acciones en 130, voy a estar muy contento. Además, fíjense que ya $130 fue una zona donde estuvo testeando y reconociéndola como un buen precio. De ahí se disparó la acción. Así que creo que podríamos comprar perfectamente un paquete a esos precios. También aprovechamos caídas en Mastercard. Mastercard es una compañía que ha venido cotizando bastante por debajo de los promedios históricos. También es verdad que ya la semana pasada se disparó, se nos fue un poco de zona de compra. Pero fíjense, está apenas por encima del fair value por flujo de caja, por debajo del fair value por ganancia por acción, así que imagínense cuando estaba mucho más abajo. También los múltiplos siguen por debajo de los promedios históricos, aunque ya no están tan baratos como hace muy poco, que estaba muy interesante. Esta es una compañía que se sigue esperando crecimiento de doble dígito a largo plazo, así que es un muy buen negocio, ¿ok? Y fíjense lo que le comento, desde los mínimos recientes hasta los precios actuales ya ha sido un 16% de subida. Esta caída de aquí la aprovechamos para hacer ese tipo de operaciones, estamos muy cerca ya también de cerrarlas. También Nvidia, aprovechamos las caídas de Nvidia para hacer operaciones de opciones en 180 a 170. Si logramos comprar un paquete de 100 acciones en $180, bueno, la verdad que yo voy a estar bastante contento. También cerramos varias operaciones, pueden ver aquí. Teníamos un Put Credit Spread, en primer lugar en Nvidia, lo cerramos con un 50% de ganancia. Hicimos un Call Credit Spread apostando de que Dell iba a caer, le sacamos 30% de ganancia en muy poco tiempo. Hicimos por acá, también cerramos otro Put Credit Spread en Nu Holding con 65% de ganancia. Cerramos otro Put Credit Spread en Nvidia con 100% de ganancia. Pexi 100% de ganancia. Otro Put Credit Spread que tenemos en Strike Price diferente en Nu Holding 100% de ganancia. Mastercard, anterior a eso tenemos otro Put Credit Spread 100% de ganancia. Y Rivian, que esto sí es una operación que llevamos de hace varios meses, 55% de ganancia. Así que como pueden ver, realmente fue un mes muy bueno. Por lo general, en las expiraciones mensuales de opciones, en este mes, por cierto, cae el 17 de julio, siempre tenemos muchos contratos de opciones abiertos. Si calculamos cuánto crédito capturamos solamente con opciones, vamos a hacer el cálculo. En este Put Credit Spread de Netflix nos dieron $130. En este de Microsoft nos dieron $85. En este de Netflix Naked Put nos dieron $90. ¿Qué más hicimos? El de Meta nos dieron $135, bastante bueno. En el de Pexi nos dieron $69. En el de Mastercard nos dieron $90. En este de Nvidia nos dieron $78. Y bueno, en total, fíjense, en apenas un mes capturamos $677 con operaciones de opciones. Si esto lo anualizamos, sería más de $8,000, que incluso en un portafolio tan grande como es el portafolio de trading, que estamos en torno a $190,000 de capital, esto al año representaría un rendimiento extra que le sacamos al portafolio. Disculpen, déjame hacer el cálculo al revés. Del 4.2%. Y exactamente es lo que busco. Yo no busco hacerme millonario con estas operaciones de opciones. Simplemente lo que busco es que me den un 3, 4, 5% de rendimiento anualizado extra. Que eso en 30 años marca la diferencia entre retirarnos con un portafolio de $1 millón y otro de $3 millones. ¿Ok? Así que bueno, siempre aprendan. La semana pasada, de hecho, hicimos una masterclass de 2 horas hablando de todas estas estrategias que yo uso. Así que se pueden unir al canal como miembros, o si ya es miembro, no se pierdan las clases que ya las subimos. Luego de todas estas operaciones, tenemos bonos del tesoro de corto plazo utilizando
el ETF SGOP, tenemos 29% del portafolio ahí. Tenemos también casi 20% en cash. Tenemos mucho cash todavía, principalmente porque vimos que teníamos muchas operaciones de opciones y tenemos que defenderla en caso de caídas. Salesforce se ha convertido en la principal posición del portafolio luego que nos asignaron el paquete de 100 acciones. Tenemos 13% de portafolio, Microsoft 8.4%, Mercado Libre 4.8%, Domino's casi 4%, por debajo del 4%, pero por encima de 3% tenemos Nvidia y ya posiciones más pequeñas por debajo del 3% tenemos a T-Mobile, Nike, el TLT, Booking, Uber, Netflix, Mastercard, Intuit, McDonald's, Adobe, Meta, United Health Group y Jets. En el caso de Jets ya tenemos un stop loss puesto porque tenemos muy buenas ganancias. A varias de esta compañía que como pueden ver tenemos contrato de opciones que si siguen cayendo lo que va a pasar es que vamos a tener que comprar paquetes de 100 acciones. Continuamos con el portafolio de largo plazo. En este portafolio estuvimos haciendo varias compras que van a coincidir con el portafolio de trading, pero también otras un poco más centradas en este portafolio, ya que son operaciones donde estamos buscando más retorno a largo plazo. Vamos a ver por aquí, las primeras operaciones que hicimos coinciden mucho con las que hicimos en el portafolio de trading. Vean que estuvimos comprando Meta, zona de $560, muy buen precio por cierto, esa compra de Meta en $560, ya que bueno, si vimos ahí que por debajo de $600 me gustan, imagínense en $560. Microsoft 387, caída por debajo de los 400, Salesforce $164, como pueden ver ya se ha recuperado por encima de ese precio, me parece que sigue siendo precios muy buenos de todas formas. Volvimos a comprar Meta en 571. Otra cosa, recuerden que este es un portafolio donde tratamos sobre todo de ser muy periódicos, muy constante. Todas las semanas tratamos de comprar unas 4 compañías que nos parezcan que están interesantes. Si hay semanas donde no hay, bueno, compramos menos. Si hay semanas donde hay muchas oportunidades, compramos un poco más. Pero el objetivo es todas las semanas buscar oportunidades, ¿ok? En este caso, Meta fue una que estuvimos comprando durante 2 semanas consecutivas. Salesforce volvimos a comprar. Muy interesante McDonald's. McDonald's, a pesar de que vimos ahí que las tecnológicas estaban cayendo y McDonald's es muy defensiva, sí estuvo corrigiendo, ¿ok? Y McDonald's por debajo de $300 me parecen precios muy lógicos y vean que está en 2.80. Además está cotizando por debajo de sus promedios históricos. El dividendo, por cierto, muy interesante, ya 2.62% y se sigue esperando un sólido crecimiento a largo plazo. Durante la última sesión, fíjense que atacó la media móvil de 50 periodos, no la ha podido superar por el momento. Así que en términos generales la tendencia de corto plazo sigue bajista, pero para largo plazo creo que es una compañía que siempre deberíamos tener en los portafolios. También estuvimos comprando Lockheed Martin. Esta es la compañía del sector aeroespacial y defensa que tenemos en ese portafolio. Pueden ver que está muy por debajo del fair value. Ya hay algunos múltiplos empezándose a poner interesantes. Sobre todo habíamos logrado comprar con el ratio precio-venta bastante por debajo de los promedios históricos. Y fíjense que da un dividendo también del 2.5% interesante y se espera un crecimiento del 14% en ganancias por acción para los próximos años. Así que bueno, creo que para tener exposición a ese sector está bastante bien. Compramos Nvidia, zona por debajo de $200 me gusta. Y vean Amazon, pudimos hacer compras nada más y nada menos que en la media móvil de 200 periodos, que usualmente para compañías de la calidad de Amazon suele ser una zona muy atractiva. Está muy por debajo del fair value por ganancia por acción, pero nuevamente tiene problemas con los flujos de caja futuros, con toda la inversión en CAPEX. Pero vean que para el año que viene cotiza 24 veces futuros beneficios. Yo creo que este precio cercano a la media móvil de 200 periodos, ahora se ha ido un poco por encima, pero bueno, si vuelve a caer por debajo de los 230 más o menos, yo creo que podríamos aprovechar también para hacer algunas compras. Como pueden ver, la otra que estuvimos comprando fue Pepsi, que como les he comentado, está a unos precios bastante atractivos y nos da exposición a sectores más defensivos. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan ¿Cómo por queda el este dinero. portafolio luego de todas esas compras? Podemos ver que Microsoft representa la mayor parte del portafolio, 5.9%. Luego, entre un 4 y un 5%, Salesforce, Amazon, Pepsi, McDonald's, United Health Group, Meta, Nike, Mastercard, entre un 4 y un 3%. Visa, UPS, Nvidia, Procter & Gamble, Disney, Home Depot.
Y por debajo del 3% tenemos a Realty Income, Adobe, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Starbucks, Lockheed Martin, West Management, Tesla, Google, Costco, Palo Alto Network. También tenemos Apple, Caterpillar, AMD, Nexera Energy, Walmart, que estuvo cayendo pero no llegó a zona de compra, y también JP Morgan Chase. Vean qué hermosa la gráfica de diversificación del portafolio. 21% de tecnología, 21% en consumo cíclico, 13% consumo defensivo, 10% industrial, 10% communication services, 8% financials, 7% cuidado de la salud, 3% en cash, utilities y real estate, bueno, partes bastante pequeñas. Así que muy interesante todas las compras que pudimos hacer para este portafolio. Continuamos con el portafolio de dividendos. Este es el portafolio más defensivo que tenemos en el canal. Tengo que mencionar que ya casi tiene el mismo rendimiento que el S&P500, incluso teniendo mucha menos volatilidad. Las primeras operaciones que hicimos en el mes anterior fue compras en Tyson Food. Esta es una compañía que me gusta bastante. Es una compañía además que el dividendo es muy bueno y fíjense que cotiza muy por debajo del fair value o valor intrínseco. Vemos que es una compañía del sector de agricultura que bueno, yo creo que a largo plazo ni la inteligencia artificial ni nada por el estilo va a estar afectando este negocio. Vean que además hay algunos múltiplos muy baratos, cotiza 0.38 veces ventas, que es muy por debajo del sector de sus promedios históricos, dividendo del 3.45% y también el crecimiento que se espera en los próximos años es bastante sólido. Para eso además le podemos sumar que fíjense la hermosa caída que tuvimos por debajo de la media móvil de 200 periodos, que bueno, fue una caída que por supuesto aprovechamos. Pexi ya la habíamos mencionado, la hemos estado comprando para todos los portafolios. Concas, muy interesante. En algún momento del mes se dispararon las acciones, pero bueno, pudimos comprarla bastante barata. Concas da uno de los mejores dividendos que hay en la bolsa. Fíjense, 5.55% de dividendo con el payout ratio en 26%. Recuerden que el payout ratio es el porcentaje de las ganancias que se destina a pagar dividendos y 26% es muy bajo. No es la compañía que más crecimiento le va a dar en bolsa. Sí es verdad que se esperan unos flujos de caja crecientes, pero bueno, sobre todo para generar ingresos pasivos, me parece que está muy interesante. Vean lo que les mencionaba. En algún momento se disparó, pero en términos generales creo que estos precios siguen siendo atractivos para seguir acumulando. También estuvimos comprando Hershey, muchas caídas en el sector de chocolate, que es un sector que se había recuperado bastante, pero finalmente ha terminado volviendo a caer. Y bueno, Hershey es una compañía muy conocida en este sector, 36 billones de capitalización de mercado, por debajo del fair value, varios múltiplos por debajo de sus promedios históricos, y vean que además que el dividendo más de 3%, y el incremento en ganancias por acción, flujo de caja e ingresos que se espera en los próximos años está bastante bien. Y vean la caída que tuvimos por debajo de la media móvil de 200 periodos, bastante sobrevendida y en esta línea tendencial. Ya hablando de Hershey, vamos a hablar directamente de Mondelez. Es otra compañía que creo que estaba interesante. Tal vez no tan interesante como Hershey, pero perfectamente hubiéramos podido acumular durante el mes. BC Properties, una compañía que es un REIT, una compañía de real estate. Estuvo cayendo a la zona de compra principal. Está muy por debajo del fair value, muy por debajo de los promedios históricos de la compañía. Vean el dividendo, 6.6%, excelente. Y además se espera un sólido crecimiento en los próximos años. Así que para generar ingresos pasivos, top sin duda esta compañía. Vean además lo que les comentaba. Llegamos a tocar precios que no veíamos desde hace muchísimos años. Y bueno, estamos en la parte baja de esta tendencia. Por supuesto que no la podía dejar escapar. McDonald's, al igual que el resto de los portafolios que estuvimos comprando. Lockheed Martin también da un buen dividendo. Pfizer, muy interesante. Esta fue una compañía que la tuvimos en otros portafolios y la vendimos. Pero bueno, creo que para el portafolio de dividendos no tengo ningún tipo de intención de vender el negocio, ya que está dando un dividendo muy alto. Vean por acá, 7% de dividendo ahora mismo. Ya solamente con eso nos da muy buen rendimiento a largo plazo. Sí es verdad que se esperan caídas en ingresos, ganancias y flujo de caja, pero bueno, sabemos que estas compañías farmacéuticas suelen tener estos ciclos, ¿ok? Por ahora yo creo que con esos niveles de sobreventa que tiene, sigue en unas zonas muy interesantes, sobre todo ese 7% de dividendo. QSR Restaurant Brand cayó a la zona de la media móvil de 200 periodos. Es una compañía además que cotiza por debajo de los promedios históricos, dividendo del 3.4%. Se espera un crecimiento muy sólido en ingresos, ganancias y flujo de caja. De hecho, las ganancias por acción y el flujo de caja creciendo más del 10%. Y fíjense por acá que estuvo testeando la media móvil de 200 periodos, que bueno, es una buena zona de acumulación. American Tower Corporation, esta es una compañía del sector de real estate. Es la mayor operadora de torres de telecomunicaciones del mundo. Y bueno, con todo el tema de que SpaceX va a reemplazar todo este segmento, estuvo cayendo.
Fíjense además que está muy por debajo del fair value, cotiza múltiplos con descuento, dividendo del 4.2%, se espera un crecimiento sólido en los próximos años y a eso le podemos sumar que está muy sobrevendida, alejada de la media móvil de 200 periodos, que si se fijan en el historial han sido precios históricamente muy buenos para comprar este negocio. Pudimos ver aquí también compras en Pepsi, McDonald's y en Verizon, que es otra compañía que ha estado muy afectada con toda esta narrativa de que SpaceX va a reemplazar todo el sector de telecomunicaciones. Y bueno, por supuesto estuvo aprovechando esas caídas. Por debajo del fair value, por debajo de los promedios históricos, dividendos del 6.5%, sólidas expectativas de crecimiento y además muy sobrevendida desde el punto de vista técnico. ¿Qué más le vamos a pedir a Verizon? Vamos a ver ahora cómo queda el portafolio después de estas compras. Pepsi 5.2% el mismo, la posición más grande. Luego entre un 5 y un 4%. Comcast, Hershey, UPS, Best Buy, Tyson Food, Verizon, Mondelez, American Tower, Kenvue y Procter & Gamble. Entre un 4 y un 3%. QSR, United Health Group, BC Properties, AbbVie, Target, CVS, Merck, Starbucks, Pfizer. Y por debajo del 3%, Colgate-Palmolive. También tenemos por ahí a Kimberly-Clark, Lockheed Martin, McDonald's, Coca-Cola, el SSH del ETF, Real Tincon, Johnson & Johnson, Home Depot y Morgan Stanley. Como pueden ver, compañías top y sobre todo dividenderas. En cuanto al portafolio cripto, también aprovechamos las caídas para hacer algunas compras en este portafolio. Fíjense cómo estuvimos comprando Bitcoin, Ethereum y Solana. En el caso de Bitcoin, las compras iniciales fueron en la zona de $61,000, más o menos, $61,000, $62,000. Hemos puesto recientemente también órdenes de compra para comprar un poco más abajo. En el caso de Ethereum, pudimos comprar en la zona de los $1,600. Creo que son precios muy buenos. Fíjense que volvimos a comprar Bitcoin ya por debajo de los $60,000, $59,800. Y también Solana en la zona de $65. Hay que decir que las criptos han estado muy bajitas y bueno, son unos activos que sabemos que son riesgosos, pero dentro de ese riesgo se han comportado bastante bien en las últimas sesiones. Vean que en el caso de Bitcoin tocó mínimos en 57,700, ahora está por encima de los 60,000. Ethereum muy cerca de la media móvil de 50 periodos, vamos a ver si lo puede superar. Y Solana ha sido incluso la que mejor desempeño ha tenido de las tres, pero fíjense que en términos generales la estructura es bastante bajita. Yo diría que a los precios actuales seguramente sigan muy interesantes estos tres activos. Bitcoin representa el 30.8% del portafolio, Solana 25.9%, Ethereum 24.1% y todavía tenemos casi un 20% en cash. Durante el mes de junio tuvimos caídas muy interesantes tanto en sectores tecnológicos como sectores defensivos y como vimos en el video de hoy aprovechamos esas caídas para comprar. Dentro de sectores tecnológicos, Nvidia, Meta, Microsoft, Salesforce, Intuit fueron algunas de las compras y dentro de sectores más defensivos tuvimos por ahí a T-Mobile, Domino's Pizza, también tuvimos a Pepsi y McDonald's, que fueron algunas de las compañías que estuvimos comprando. No solamente para el portafolio de trading, donde por cierto hicimos muchas operaciones de opciones, sino también para el portafolio de largo plazo, donde podríamos sumarle compañías interesantes como Amazon, que pudimos comprar en la media móvil de 200 periodos, y Lockheed Martin para tener exposición al sector aeroespacial y de defensa. Dentro del portafolio de dividendos, podríamos sumarle Verizon cayendo por debajo de la media móvil de 200 periodos y Restaurant Brand tocando la media móvil de 200 periodos. Dentro de las criptos, creo que tanto Bitcoin, Solana como Ethereum están en unos precios muy interesantes para acumular a largo plazo. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos pueden dejar comentarios, respondemos 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario destacado siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores donde compartimos los compra y venta para los portafolios, libros, presentaciones, artículos, análisis profundo de compañías. Ahí tenemos también el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value, valor intrínseco de las compañías y también el precio objetivo. Tenemos también directo diario para miembros, servidor Discord, los cursos y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.